nosotros recibimos el Espíritu Santo, aceptamos a Dios como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos sella y nos hace hijos de Él para siempre. Una de las funciones del Espíritu Santo son que nos revela la verdad, revela a nuestros corazones la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Revela a nuestras mentes todo consejo que Dios nos da con relación a cómo nosotros debemos comportarnos tanto en nuestra adoración como en nuestra vida cristiana. Nos guía, remueve obstáculos de nuestro camino y nos guía por el camino que debemos tomar para poder entender las cosas y los asuntos espirituales. Nos ayuda a no caer en errores y a caer en falsas doctrinas. Ya entrando más de lleno en el estudio, vimos la promesa del Espíritu Santo, hablamos sobre el bautismo del Espíritu y estábamos en la parte de qué espera el Espíritu Santo de nosotros. Ahí discutimos que seamos llenos del Espíritu Santo y hoy vamos a continuar con la parte de qué es lo que espera el Espíritu Santo de nosotros y vamos a ver que el Espíritu Santo, ¿qué nos dice en Efesios 4, del 22 al 24? Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Qué nos pide que abandonemos? La vieja naturaleza. De vivir. El viejo hombre. La vida de pecado. Sí, El no, viejo hombre. no es como éramos. Pide, ¿verdad?, que seamos nuevas criaturas. ¿Creen ustedes que eso es fácil? Con el Espíritu Santo sí. Bueno, pero Con el aguanta. 30 segundos. Dale, Benjamín. Está muy fácil y muy bonito decir con la ayuda del Espíritu Santo, pero a mí me parece que como lo pinta el versículo bíblico, el Espíritu Santo no media nada en esa decisión porque es un asunto que viene de la voluntad de la persona. O sea, la persona tiene que tener dentro de sí las ganas de cambiar. Sí, el arrepentimiento. De una manera consciente, pero el Espíritu Santo hará el resto, pero la decisión es como aceptar a Cristo, ¿no? Sí. ¿Me captas? Que no es que me dé el Tienes Espíritu Santo toda para la que razón, Benjamín. El Espíritu Santo trabaja si lo dejamos trabajar. Pero es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento de cambiar la mente hacia algo nuevo y querer de dejar ser lo que yo era, porque lo que yo era ya no, o sea, no servía, punto. Y cuando yo me arrepiento, que el Espíritu Santo me da convicción de pecado y me arrepiento, si ese arrepentimiento es profundo y sincero, exacto, hay transformación. También podemos ver aquí, nosotros ya llevamos años, ¿verdad?, en el Evangelio. Y esta época que nos ha tocado vivir por televisión, por la radio, anuncios, compañeros en el trabajo, vecinos, tenemos que estar bien agarrados de Cristo para no perder esa comunión, porque hay momentos que quisiéramos hacer lo que era la vieja criatura. Yo creo, Nilda, hermana, que es cierto que nosotros nos hemos arrepentido, que el Señor nos ha cambiado, gracias a Él, gracias al Espíritu Santo, por gracia, ¿no? Somos salvos, pero yo pienso que a diario todos tenemos luchas, por lo que fuera, por nuestro carácter, por nuestra economía, por nuestros hijos. O sea, siempre estamos en una constante, no es que somos como antes, porque ya el Señor nos ha dado una nueva vida y cada uno de nosotros delante de Dios sabemos cómo la vivimos, porque es algo muy íntimo. Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y todo. Pero justo yo hablaba de este tema con mi nieta, ¿no?, que tiene 16 años, y le decía, hijita, ningún cristiano es perfecto, porque solo Dios es perfecto. El día que, yo le decía, ¿no?, el día que estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a hacer completamente santos. No nos justificamos, ¿no?, de que vamos a practicar el pecado, pero somos pecadores redimidos. Pero siempre pienso que falta para estar a la altura de lo que Él quisiera, ¿no? Porque nuestra mirada está en Cristo. Yo pienso eso, ¿no? Que el Señor nos ayude realmente cada día, ¿no?, a ver qué nos falta, qué tenemos que dejarlo a Él,
porque hay que rendir toda nuestra vida a Él. El mismo Pablo lo reafirmó, era cuando él dice que lo que quisiera hacer no hace y lo que a veces no quiere hacer hace. Es una lucha constante, ¿verdad? De decisiones diarias. Reafirmando lo que dice Jimmy, cuando él dice también, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que sigo adelante hacia la meta. Caminando O sea, hacia exacto, es un día a Señor día. Blanco. Peregrinar. Exacto. Hay una situación con básicamente lo que están planteando Blanquita y Benjamín, y es en términos de la cuestión esta de la justificación. O sea, nosotros aceptamos el buscar, el hacer la voluntad del Señor. La realidad es que cuando nosotros estamos en ese proceso y estamos hasta que nos vayamos, eso es un proceso que no termina. Tenemos la lucha entre lo que hacíamos y lo que debemos hacer. ¿Qué sucede? Lo que hacíamos lo hacíamos porque nos gustaba. No podemos venir a engaño de decir, no, ahora ya eso no te va a gustar. No, si tú tenías una conducta pecaminosa, digamos, vamos a coger, por ejemplo, qué sé yo, cualquier mala, el fumar, por ejemplo, el cigarrillo, que es uno de los vicios que ata tanto. Pues mira, sí, yo puedo pensar que de momento, pues se me quite ese deseo de fumar, pero la mayoría de las veces eso no es así. O sea, yo acepto que estoy mal, yo acepto que eso no le agrada al Señor, esa conducta o el adulterio, cualquier cosa de esa, que son conductas que el viejo hombre las hacía porque le gustaba. Y entonces ahí tenemos que entrar también en visualizar que nosotros tenemos que primero, por nuestro gusto, no lo vamos a dejar de hacer, porque nos gustaba hacer eso. Tenemos que entonces entrar en esta dinámica de aceptar la ayuda del Señor. Y ahí es que entonces el Espíritu Santo entra a gustar lo que nos debe gustar y a rechazar eso. Y tenemos que conscientemente expresárselo así: Señor, yo quiero que esto, pues yo sé que eso no te agrada y yo quiero que tú me ayudes a no desear eso. Nuestros propios medios, nosotros solos no podemos. Y eso va en contra de lo que es la tendencia del mundo. El mundo dice que no, que el poder está en ti, tu interior, y tú puedes hacerlo todo, y todo lo que tú te propongas tú lo puedes hacer porque tú puedes. Pero nosotros como cristianos reconocemos que podemos, porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos ayuda, nos guía y nos da la fuerza y nos da el entendimiento y nos ayuda a gustar las cosas que le gustan al Señor. Por eso fue que yo les hice la pregunta, yendo a lo que estaba explicando Miguel y lo que estaba diciendo Isa. Por lo menos todos recordamos cuando hicimos nuestra profesión de fe. Unos tuvieron la bendición de haberlo hecho la profesión de fe cuando eran niños, vienen de que sus padres los llevaban a la iglesia. Y es algo que corrió de forma natural, porque pues mira, mis papás van a la iglesia, llegó un momento en que levanté la mano y hice profesión de fe. Sin embargo, hay otros que han llegado a la iglesia que no ha sido esa su experiencia, han pasado por distintas situaciones en la vida. Y por lo menos yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia fue después de unos meses después que mi papá había muerto y yo estaba lo que yo denomino que había tocado fondo, o sea, yo no podía trabajar con la situación. Y entonces llegó a la iglesia. Mi mamá, que había estado en la iglesia mucho tiempo, pues me dice, mira, llévame a la iglesia. Yo estaba en la universidad, yo era bien rebelde, y yo le digo, mira, yo te voy a llevar, pero conmigo no cuentes, punto. O sea, te llevo, pero no. Yo entré a esa iglesia y recuerdo que la predicación me tocó de tal y tal y tal forma, que mi corazón, que estaba tan destruido, que estaba tan herido, el Señor lo tocó de una forma tan y tan especial que yo empecé a llorar. Y cuando preguntaron quién aceptaba al Señor como su único exclusivo Salvador, yo levanté la mano. Si ustedes me preguntan si yo sabía lo que yo estaba haciendo en términos de iglesia, no sabía. Yo sí sabía que el Señor tocó de forma especial mi vida y que yo vi en él una alternativa y yo le entregué mi vida y mi corazón en ese momento. Pero cuando terminé el culto, todo el mundo me viene a felicitar y yo digo, pero ¿por qué esta gente me está felicitando?
O sea, yo no, yo decía, pero cuál es la idea? Y me abrazan y no, pero si yo, ¿por qué hacen eso? Y entonces yo tuve que entrar en un proceso poco a poco de aprendizaje, de ir entendiendo, y esos procesos no son fáciles y no son rápidos. Por eso es que yo entiendo que muchas veces las personas se convierten por emoción y tú las ves que duran quizás 2 o 3 meses, un año y se van, porque son procesos que hay que ir poco a poco y las mismas iglesias tienen que ir llevando a las personas, guiándolas, porque una vez tú empiezas en ese proceso, tú vas abandonando y entendiendo por qué tienes que abandonar unas cosas, pero que no se da de la noche a la mañana. O sea, son procesos que tardan mucho y como dice Miguel, hasta que nos muramos estamos aprendiendo para poder dejar toda esa parte lejos y que cada día por medio de la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podamos ir dejando cosas que nos van atando a esa vieja vida, ya sea carácter, forma de pensar, como decía Miguel, los que han llegado con vicios, los que han llegado, porque mira, dejarle un vicio, cigarrillo, la bebida, lo que sea, no solamente conlleva ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? También en el plano terrenal tenemos que buscar unas ayudas quizás profesionales, porque el Espíritu Santo y Dios interviene también ahí. Vamos naciendo nuevamente, vamos cambiando y entonces es que poco a poco con el tiempo vamos haciendo criaturas nuevas. Por eso es que yo les decía que no es tan fácil, o sea, son procesos que muchas veces tardan y que algunos pueden irlo sobrellevando y hay otros que se les hace un poquito más difícil. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí vemos cuando venimos al evangelio, ahí empezó nuestra lucha, ¿verdad? De cosas que hacíamos, que está en la idiosincrasia de uno, ¿verdad? Aprendimos de eso. La Y cultura. ahí empieza el Espíritu Santo, tan pronto uno acepta a Cristo como su Salvador, ¿verdad? A redarguir, a bregar con uno, aún como tú, el testimonio, Nilda, cuando tú fuiste a la iglesia, yo no voy a ir, yo te voy a llevar, pero yo no, te dejo allí y me voy, dice uno, ¿verdad? Pero el Espíritu dice otra cosa. Y Amén. empieza nuestra lucha, ¿verdad? Los deseos de la carne, que muchos deseos de la carne hay, y qué difícil dejarlo. Pero el Espíritu está en contra, ¿verdad? El deseo de la carne es en contra del Espíritu. Y ahí está la lucha entre la carne, que somos nosotros, dependiendo, ¿verdad? De las circunstancias, ya sea un cigarrillo, ya sea un alcohol, ya sea el jugar con el dinero, pornografía, la droga, todo. Y empieza entonces el espíritu a pelear con la carne con el espíritu. Pero está en nosotros bregar con este asunto, dejar que el espíritu entre en nosotros y empiece, y nosotros dejar de quitar estas cosas que nos están haciendo daño, que no nos damos cuenta, no nos dábamos cuenta. Pero al venir al Señor, ahí es que empezamos a darnos cuenta de las cosas que nos están alejando o que no podemos comunicarnos con Dios. Amén. Y como tú dices, muchas veces se siguen las obras de la carne porque es el gusto, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo en toda la vida y es más difícil romper con esas situaciones. Pero también tenemos que pensar que no necesariamente los deseos de la carne tienen que ser, sí, pueden ser vicios, pueden ser, entrar en otros tipos, ¿verdad? De deseos de la carne, pero que también muchas veces
tiene que ver en la forma en que nosotros nos comportamos. Quizás pues si nos gusta hablar de los demás, si nos gusta estar en este tipo de actitudes, nos gusta el chisme, nos gusta este tipo de cosas, nos gusta estar pendiente, nos gusta... Eso mentir, también calumniar. Esos también son deseos de la carne, o sea que muchas veces las pequeñas cosas se minimizan como que, ay, estos son detallitos, y miren, no, son tantas y tantas y tantas las cosas que nosotros tenemos que abandonar y que muy probablemente a lo mejor, ¿verdad? El Señor en su misericordia, ¿verdad? Nos perdona, pero son cosas que muchas veces no se dejan, o sea, y que son cosas pequeñas, pero que no dejan de ser cosas que no son del agrado de Dios. El amor al dinero, el poder. El amor al dinero. El querer ser más importante. El ego. El ego, o sea, yo primero y espero los demás si pueden, ¿verdad? Pero yo primero. La búsqueda de la satisfacción individual, olvidándose del prójimo y de otros necesitados. Todo eso nos aleja de Dios. Y hay muchas cosas culturales que hacemos o podemos hacer y son obras de la carne, pero no nos damos cuenta mucho porque estamos haciendo culturalmente lo que hace todo el mundo, pero es que nosotros no podemos culturalmente hacer lo que hace todo el mundo porque la cultura nuestra se supone que es la cultura del reino. En la cultura del reino eso no debería ser. Aún la música que escuchamos, los programas que vemos, las películas que preferimos, ¿verdad? Puede estar toda exactamente guiándonos, alejándonos. Como decía alguien, y es fácil. No es fácil. Fíjate, es la lucha otra vez que tenemos aquí nosotros como cristianos. Yo hace un tiempo estaba pensando, no le llamaría meditar, pero estaba pensando en esta misma situación de lo que es la carne, o sea, ¿qué es la carne? Y cómo eso se maneja en la cultura, o sea, en el resto del mundo. Y nosotros hay una situación, es que hoy en día, si nosotros escuchamos los motivadores, la misma justificación que se da para las conductas sexuales, de pareja y todo eso, yo sé que ustedes también tienen que haber escuchado la consigna el refrán de que pues mira, si eso te hace, si eso te hace sentir bien, pues está bien. O sea, eso, tú te sientes bien haciéndolo así, tú te sientes bien siendo un nene, pero vestirte y pintarte como una nena, porque en tu interior eso te hace sentir bien. Pues mira, si eso te hace sentir bien, pues eso está bien. Y entonces yo digo, pero si nosotros como cristianos asumimos esa misma posición, ¿dónde queda entonces la lucha de la carne? O sea, entonces nosotros eso es como decir en blanco y negro ahí, el sucumbir a lo que es la carne, porque sí, la carne te pide unas cosas, pero tú tienes que buscar el entender qué es lo que es correcto, cuál es la voluntad de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú no quieres hacer la voluntad de Dios y eso pues te importa un pito, pues está bien. O sea, si te hace feliz, vívelo, sea así, pero o sea, no puedes tener el bizcocho y comértelo a la misma vez, o sea, una cosa a la otra. O sea, si tú no aceptas al Señor, si tú no aceptas el mandato del Señor y la voluntad del Señor para tu vida, pues ok, eso fue lo primero que le dio el Señor, de las primeras cosas que le dio al hombre y a la mujer, el libre albedrío. O sea, tú escoges, pero que tú escojas no quiere decir que es la voluntad de Dios. Yo pienso que también el problema que tenemos en el corazón todos, ¿no? Encontré en el Salmo 139, dice, ¿no? Lo que también nosotros decimos, y en nuestra dependencia con Dios podemos hablar con Él y decirle al Señor, ¿no? Lo que dice aquí el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿cuál es el problema que también nosotros afrontamos, ¿no? Conforme estamos más tiempo con el Señor, es cierto que tenemos dependencia de Él, pero también a veces somos orgullosos, ¿no? Y pensamos que ya estamos firmes. Y por algo
Y eso es mentira, porque en nuestra dependencia, el Señor, si nosotros permitimos, Él va a examinar nuestro corazón y lo va a limpiar de toda maldad. Pero si nosotros pensamos que tenemos una vida perfecta, no vamos a rendirnos a Él. Y aquí también dice el apóstol Pablo, ¿no? En Corintios, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. O sea, todos enfrentamos tentaciones, y ahí es la dependencia que tendremos con el Señor, ¿no? Decirle, bueno, Señor, tú sabes lo que está bien o mal, y orar. Por eso es que es tan importante para nosotros dejar que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? A la verdad. Y la verdad va a estar en la palabra de Dios, ¿no? Y hay una cosa también, que esto no se excluye de las mismas iglesias. Tenemos que tener tanto cuidado porque muchas veces tenemos trabajos en las iglesias, tenemos encomiendas, y muchas veces uno puede llegar a pensar, mira que mucho trabajo en la iglesia, mira lo que estoy haciendo, y no es eso lo que el Señor nos llama a pensar. O sea, uno hace el trabajo en la iglesia, pero haciéndolo de forma que si hay alguien que lo puede hacer de otra forma, mejor. O sea que, como yo siempre he dicho, que uno no se puede constituir en piedra de tropiezo en las iglesias ni en los lugares que uno esté, porque siempre guardando, ¿verdad? Que si tú trabajas mucho, si tienes muchas tareas o trabajo o te han designado distintas labores, que uno siempre piense que uno es el menor, como dice Jesús, el más pequeño, y que uno no se deje llevar, ¿verdad? Por estos deseos de la carne, de uno pensar, ay, que mucho estoy haciendo, que los demás no hacen nada, o mira, si no fuera por mí. O sea, que esos pensamientos, pues que uno no deja tampoco que el enemigo pues se meta ahí y trastoque, ¿verdad? Y nos robe, como dice en Apocalipsis, que nos robe nuestra corona. Porque como les digo, en pequeñas cosas, en las pequeñitas es que muchas veces uno se resbala. Una de las cosas que el Espíritu busca y espera de nosotros, ¿verdad? Es que nosotros le adoremos. En verdad. Y eso vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 12, del 2 al 3. Ruth. Me toca a mí. Pero antes de leer, querida, porque pues la realidad es que, ¿verdad? La lucha de la carne y el espíritu, ¿verdad? Nosotros los cristianos es fuerte, para especialmente el cristiano que está empezando. Es muy fuerte. Y yo esta semana, ¿verdad? Meditaba así en el libro de Romanos, el libro, ¿verdad? Escrito por Pablo. Ese capítulo 8 tiene varias referencias, ¿verdad? A cómo vivir en el espíritu. Yo creo que esa es la clave de cristiano, ¿no? Vivir en el espíritu. Sí. Romanos 8:16. Y dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos que el espíritu nos habla a nuestro propio espíritu. Una de las cosas clave y más importantes de todo esto es que recordemos siempre que somos hijos de Dios. Amén. Esa es la clave de todo. O sea, y ante... Que fuimos sellados. Exacto. Y ante la vida vamos a tener 20,000 situaciones. Y todas esas luchas nos van a llevar a recordar otra vez, y el espíritu va a hablarle a nuestro espíritu y nos va a recordar que somos hijos. Añadiendo a lo que estás diciendo, eso fue lo que le pasó al hijo pródigo, que se acordó de su padre y lo que su padre tenía. Y él dijo, espérate, pero si mi padre y en la casa de mi padre, o sea, nunca debemos perder esa mente de que yo soy hijo de Dios. Pase lo que pase. Yo soy hija de Dios por el sacrificio de Cristo. Así que sí, es bien importante. Primera de Corintios 12, me toca del 2 al 3. Y dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo creo que una de las formas, ¿verdad?, de que uno puede distinguir, ahí en la parte que dice, por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús, o sea, habla o blasfema en contra de Jesús. O sea, que eso también nos, aparte de que el versículo nos habla, ¿verdad?, de cómo adorar tanto, pero también nos da como una idea de cómo nosotros podemos discernir si realmente la persona que está adorando a Jesús en realidad tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en él. O sea, muchas veces se puede dar inclusive hasta en programas grandes evangelistas, grandes programas que vemos en la televisión y de grandes iglesias que tienen miles de personas, y a veces que se dicen unas cosas y no necesariamente, ¿verdad?, que estén hablando en contra del Espíritu Santo, pero que se hacen tantas cosas que uno piensa si realmente esa adoración le agrada al Espíritu Santo. Y no sé qué ustedes piensen de eso, pero siempre he visto eso, o sea, que uno puede ver las personas hablando y adorando, pero realmente no sé hasta qué punto sea una adoración genuina para el Señor y para el Espíritu Santo. No sé si ustedes, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que todo está en el corazón de la persona, y eso el que lo discierne es el mismo Espíritu. Porque yo creo que alguna vez yo lo mencioné aquí. Yo un domingo de San Valentín, me acuerdo que era de San Valentín, y yo estaba visitando en la iglesia. Yo iba los sábados a la iglesia que yo asistía, y yo cantaba en la coral de la iglesia. Y los domingos, pues yo iba a la iglesia, a la iglesita que mi hermano era pastor. Era un domingo de San Valentín y yo le ayudaba a mi hermano a cantar, a dirigir cuando en el devocional. Y ese día él me dijo, hay una persona que viene de visita y va a dirigir los cánticos. Y empezó el devocional y eso era corito va y corito viene. Y aparentaba, y tenían pandereta, y aparentaba que estaban en tremenda adoración, o sea, en tremenda alabanza. Y yo estoy sentada en la silla y oigo en mi mente esa voz que me dice, para mí esto es ruido. Y yo me quedé paralizada, sí, me quedé fría. Yo dije, ¿qué? Sí, y entonces yo digo, Señor, ¿qué tú dices? Para mí esto es ruido. Porque el Señor lo que busca es nuestro corazón, y podamos cantar afinado o desafinado. Y a mí yo oigo a alguien cantar desafinado y como que, ay Señor, ay, está desafinado. Pero esté desafinado o afinado, si su corazón es el correcto y está alabando y adorando a Dios, al Señor no le importa. A él lo que importa es el corazón con que se le alaba y se le adora. A Juan 4, del 23 al 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Ay, santo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo puedo contar algo, ya que yo lo leí ahorita. Yo aprendí a romper las formas tradicionales que tienen las denominaciones por lo general. Y yo aprendí a levantar las manos, a expresarme cuando estoy alabando y adorando a Dios. Y aprendí, antes de que la pastora dijera presencia de Dios, yo decía, Señor, tu presencia está aquí. Y al momentito, después la pastora decía,
presencia de Dios. Y yo dije, aprendí, ya yo podía distinguir como ese cambio en el ambiente, porque es un cambio, es un, en inglés dicen shifting, es un cambio en el ambiente totalmente. Y a veces podemos estar en el templo físico, pero nuestro espíritu puede estar en el templo espiritual, delante de la presencia del Señor, adorándolo. Y yo creo que eso es lo que se refiere aquí, cuando nuestro propio espíritu trasciende la dimensión física que estamos y entra delante de su presencia a adorarle con todo nuestro espíritu. Por lo menos mi experiencia, lo que estoy diciendo es porque lo he vivido por experiencia. Realmente yo creo que el Espíritu de Dios es el que determina si estamos adorando en espíritu en verdad. Hacer de juzgar, porque a lo mejor una persona puede estar calladita, sin decir nada, sin levantar las manos, estar en la presencia de Dios completamente. O sea, que no por eso, que cuando tu espíritu está conectado. Yo creo que cuando uno siente la presencia, ¿verdad? Ese espíritu es algo que es diferente y te hace adorar, te lleva a la adoración. Entonces tú no puedes quedarte callado. O sea, es algo impresionante. Yo recuerdo cuando jovencita en la escuela, hubo un revival, un avivamiento. Miren, y todos los muchachos teníamos 15, 16, 17, el espíritu del Dios. O sea, todos quedamos, ¿sabes? Y eso era, no podíamos parar de orar, de cantar, no, o sea, no se podía en la escuela. Se suspendieron las clases y todo porque la verdad que la presencia del Señor era tremenda, o sea, es tremenda. Todavía lo hablo, lo recuerdo, y lo puedo sentir. Y hay veces tú estás en la iglesia y tú estás... ¿verdad? No pasa todo el tiempo, pero hay momentos en que tú estás cantando y tú sientes algo tan diferente. Y ahí entras en una adoración, y cuando uno dice, ¿sabes? Nada más el sencillo decir santo, santo, santo. Maravilloso, es maravilloso. Pero yo quería compartir algo, a mí me pasa eso en mi casa, estando sola. Exacto, esa es la mejor. Claro, digo, no solamente en la iglesia, ¿no? O sea, en la iglesia ya bueno, porque estamos todos los hermanos. Sí, pero esa es la mejor en la casa. Pero yo, no sé, yo creo que como nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Señor permite que ese Espíritu Santo fluya en nosotros, crezca, mengue la carne, ¿no? Pero sobre todo, no sé, yo nunca he sentido así lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, de repente más mi situación ha sido como Jimmy dice, ¿no? En silencio he llorado, ha sido algo tan íntimo entre Dios y mi vida, ¿no? En mi corazón, de saber que Él mismo vive en mí. O sea, para mí es algo que no tiene nombre, ¿no? No puedo agradecer más eso. Pero eso es otra manifestación, Isa, porque a veces uno está delante de la presencia del Señor y lo único que hace es llorar y llorar y llorar. O alegrarme, ¿no? Porque a mí me encanta cantar y alabar al Señor. Mi voz es terrible, más ahora con la alergia que tengo de 3 años, que tengo una voz tan apagada, pero bueno, yo con buena, mala entonación, el Señor sabe, ¿no? Que eso es lo que uno quiere también. Creo que cada uno de nosotros somos diferentes y el Señor sabe cómo lo alabamos y lo adoramos, ¿no? Amén. Pero que sigamos adorándolo siempre. Amén. Amén. Y eso pasa también cuando uno le está hablando a alguien del Espíritu Santo y de Dios, alguien que te encuentres en la calle, alguien que el Espíritu te toque, de que tú le hables o le des una palabra, o muchas veces uno siente, no sé si les pasa, como esa electricidad, como que tú estás hablando y tú sientes que el Espíritu te aprisiona, y es una sensación hermosa porque tú sabes que lo que le estás diciendo a la persona tiene la aprobación del Espíritu Santo. Es una cosa hermosa porque a la misma vez que estás hablando del Espíritu Santo también es una forma en que lo estamos adorando, le estamos diciendo
a otro ser, a otra persona, lo que Dios y el Espíritu Santo pueden hacer en la vida. Son experiencias realmente hermosas y solamente cuando uno las vive, ¿verdad? Es que pues es algo bien indescriptible, o sea, es bien difícil de explicar, pero al uno sentirlo y vivirlo, pues es que uno se puede dar cuenta de lo grande que es. Y podemos decir también que cuando estamos en medio de la adoración, también encontramos libertad, pero ¿verdad? Muchas veces hay una condición y que nos dice Juan 3 del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el 8. nacido de la carne. Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, la misma palabra griega significa viento, espíritu. Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que esto va unido, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente cuando decíamos que teníamos que dejar las viejas cosas y dejar la vieja vida. Pues aquí Jesús le dice a Nicodemo: mira, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Eso reúne, ¿verdad? Pienso yo que reúne el tú nacer de nuevo y eres criatura nueva y naces en espíritu, pero eso te facilita, te ayuda a abandonar ese viejo hombre del que hablábamos ahorita, esas cosas e irlas dejando a un lado porque estamos naciendo en el espíritu, ¿verdad? Y una de las cosas que vemos también es que cuando nacemos en el Señor, nacemos en el espíritu, podemos encontrar una libertad que quizás no la tenemos cuando realmente pensamos que somos libres. Muchas veces las ataduras de la vida, estamos más en prisión que aquellos que están encarcelados, mientras que cuando conocemos al Señor y entramos en ese gozo del Espíritu nos podemos sentir libres, inclusive, ¿verdad? Los que están encarcelados que pueden tener esa libertad del Espíritu. Es algo bien hermoso que solamente lo puede dar nuestro Señor. Ese versículo 8, no sé, Isa, si tú tienes la versión que acostumbras a tener contigo, Isa. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Esa es de la Nueva Versión Internacional. No sé si esa es la que tú estabas. Sí, sí. La pregunta del $1.000.000 es ¿qué significa? Sí, eso es lo que estoy tratando de... La pregunta es ¿qué significa? Porque cuando te dice que no sabe para dónde va, en mi cabeza hay una contradicción, porque yo no, ¿sabes? Se supone que el espíritu me va a dar una dirección a mí, pero no es un espíritu que no sabe para dónde va ni de dónde viene. Entonces, como que yo en este sentido me enredo, y cuando yo me enredo, yo mejor... prefiero mejor que el Señor me hable más adelante, no sé, pero si se puede explicar ahora sería fantástico, porque Sí, de verdad a tiene... mí me enreda. Nueva traducción viviente dice: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. O sea, es que ahí está, ya estamos viendo de qué es que está hablando. Está hablando del nacimiento. Es algo sobrenatural, es algo difícil de explicar. Oye, gracias, porque de verdad te saca de... Porque yo la habíamos anteriormente hablado, pero era con otro enfoque, pero ahora como lo está enfocando Nilda, yo quedé así como que...
y entonces cómo lo debo interpretar. Pero ya con esa versión, pues aclaraba. Recuerda que Nicodemo tenía muchas dudas y él está diciendo, pues fíjate, no te preocupes por el detalle. Lo que sí es que existe un Espíritu Santo que tú no conoces, pero sí está, existe. Hasta que no se tiene que explicar todo, en otras palabras, dice Nicodemo. Hay muchas cosas que no pueden entender. Que tienen que creer por fe. Yo quería hacer un comentario rapidito y era con respecto a que el nuevo nacimiento nos libera de algo muy importante y es la culpa, ¿no? Porque cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, bueno, yo no puedo hablar de mucho de eso porque era muy niño cuando yo tuve el encuentro personal con Cristo y todas estas cosas y prácticamente toda mi vida la he pasado en la iglesia, pero sí sé por el testimonio de otras personas que es una lucha, ¿no? Sobre todo las personas que lo veía, por ejemplo, en los casos, las hermanas que ya estaban casadas y cuyos esposos no estaban yendo a la iglesia, que a veces iban 2 semanas, después se arrepentían, iban para atrás, tenían problemas con el alcohol, con mujeres, con mil cosas, ¿no? Entonces estaban en esa lucha de que voy, yo quiero, pero otra vez caigo y todo eso, ¿no? Aparte de que muchas decían de que ellos estaban lidiando con que se sentían sucios ante la presencia de Dios y no eran dignos de estar en la iglesia. Y creo que el diablo te agarra por allí, que no eres digno, así que no vayas ni siquiera para allá porque tú no eres digno de estar en ese lugar, ¿no? Pero creo que la parte que hay que aclarar es que no, es que tú te puedes arrepentir y esa culpa se va a ir porque Dios te va a liberar de esa culpa que en realidad es una carga, ¿no? Dice la escritura que la lanza al fondo del mar y no se acuerda más de ella. Y si él no se acuerda que es nuestro Dios, porque tú te vas a acordar. Pero el Señor nos perdona, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos. Y por eso es que esa culpa sigue. Satanás nos tortura y nosotros... Y yo creo que es porque no podemos entender que el perdón de Dios, o sea, el perdón de Dios es tan y tan grande que el mero hecho de que te perdone por cualquier pecado que tú hayas cometido y haga tu vida nueva, para nosotros es algo que quizás no podemos entender. Y entonces, al no poderlo entender, se hace difícil el que uno se pueda perdonar a uno mismo, porque el proceso, yo puedo decir, el Señor me perdonó, pero si yo no entiendo la magnitud de ese perdón, es bien difícil que yo lo pueda traer a mi vida y dejar de sentir la culpa o dejar de sentir el remordimiento por lo que yo haya hecho. Porque fíjense que es bien difícil que si yo, por ejemplo, Señor nos cuide, ¿verdad? Pero si uno comete de alguna forma un accidente, una persona muere, algo pasa, que sea algo bien grande, que tú estés cargando con esa culpa quizás porque te distraíste, por cualquier situación que uno crea que fue culpa de uno, pues es más difícil tú entender y tú lograr perdonarte, y quizás esa culpa va a seguir dentro de ti. O sea, ese remordimiento, porque el Señor me perdonó, pero yo tengo que entender que junto con ese perdón también se lleva mi culpa, y muchas veces el ser humano no logra entender eso, y por eso es que te dicen, no, hasta que yo no deje el vicio, yo no entro a la iglesia. Más aún lo veo mucho al tomar la Santa Cena. Muchas personas que nunca van a la iglesia y se han bautizado y no toman la Santa Cena. Y a veces puede ser también eso, que se sienten que no están aptos, ya sea por las situaciones particulares que cada quien pueda tener, pero puede también darse el caso de que no me he perdonado y quizás no pueda sentirme quizás que tengo ese privilegio o ese don de poder tomar la Santa Cena. O sea, son muchas las situaciones. Y como hay una parte de la escritura que dice que si la tomas indignamente, tú sabes, no dice, pues por las dudas, déjame no tomármela. O sea, no, ese tipo de mentalidad. Si no te has perdonado. Pues lo que pasa es que es difícil para el ser humano con su mente limitada entender que el gran amor de Dios, ¿verdad? Que perdona a un nivel que el ser humano no entra en su cabeza, ¿sabes? Es algo inexplicable, que hay que dar un perdón como el que le da nuestro Dios al Sí, Isaías 1:18, que dice así, ¿no? Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve.
Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y nos da una vida nueva, que las cosas viejas pasaron, ¿no? Todo es nuevo en Él. Muchas personas tienen un concepto de Dios como un Dios castigador. Exacto. Y si nosotros pensamos, si yo no soy una persona que perdona, yo no puedo pensar todavía. Que me puedan perdonar. exacto, que Dios que es santo me pueda perdonar. Entonces ese es el tipo de mentalidad que produce lo que Nilda está diciendo, ¿no? Que no salimos de esa culpa que nos ata y no nos da la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Porque no comprenden el concepto de la gracia. Exacto. Exacto. Exactamente. Sí, fíjate, ahorita que Blanquita está mencionando lo de tomar la cena indignamente, es que nosotros los seres humanos somos bien dados a entender las cosas como al revés. O sea, nos están diciendo, mira, congráciate con tu hermano. Entonces nosotros, el ser humano como que dice, no, pues déjame no tomar la cena, porque lo que me está diciendo es que no tome la cena. No, lo que te está diciendo es vete a arreglar las cosas. O sea, entonces nosotros decimos, sí, o sea, no, yo no me arreglo, yo no me arreglo. No. Pues como eso es como quien dice, pues si te comes esta luz, pues paga, pues está bien, pues yo pago los 25 pesos, está bien, y pues ya con eso resolví, no, pero no es eso, es que no te comas la luz, pues te puede suceder algo peor, te pueden llevar enredado. Y fíjate, es interesante todo esto también, algo que hemos visto muchas veces en Romanos 5:1, habla de justificados pues por la fe. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. O sea, nosotros, esto es un proceso y sí, muchas veces digo, continuamente el enemigo pues nos pone a nosotros y nos trae a la atención nuestra lo mal que estamos haciendo, lo indigno que somos, lo miserables que somos comparado con ese Dios tan grande que Él lo conoce, Él sabe lo grande que es Dios. Pues entonces lo usa para que nosotros nos sintamos así, que no merecemos ir ahí y pues no vamos. Y el otro día yo hablaba con una persona cuyo esposo pues sí se acerca a la iglesia, una muy buena persona, pero no van a la iglesia porque él fuma. Y entonces pues él dice, no, que yo pues cómo yo voy a entrar o a ir a la iglesia. Y yo no estaba hablando con él, estaba hablando con la persona, con la esposa. Y yo le digo, fíjate, es como Satanás utiliza eso, más que más que el daño físico que le esté haciendo, lo está utilizando para mantenerlo aparte, para mantenerlo alejado de Dios, para que no vaya a tener la oportunidad de congraciarse y de aceptar al Señor. Entonces, más que el daño físico que le puede hacer a los pulmones, o sea, lo está manteniendo aparte. Yo le decía a ella, mira, cuando hables con él, dile, mira, despreocúpate, ve así, tú fumas, pues no te preocupes, no fumes en el templo, pero ve allá y acompáñame y hazme feliz, porque allí nadie está pendiente de eso, no vamos a estar, claro, o sea, porque como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero el Satanás, pues eso es lo que quiere, mantenernos a raya, mantenernos que no lleguemos. Es como cuando tú quieres llegar a la orilla de la playa y está la verja y tú ves que no puedes pasar y así pues quiere mantenernos a raya para que no podamos alcanzar la gracia de Dios. Exacto. Y pues el Señor es el que lo hace. Nosotros, nuestro papel, nuestro rol es aceptar el sacrificio y aceptar que por Él es que tenemos salvación, no porque nosotros, una vez que vengamos al Señor, nosotros vamos a ser ahora santos, sino que somos justificados. O sea, el Señor nos hace justos, nos hace personas dignas de estar en la presencia de Dios, no por nosotros, sino porque ya Él hizo el sacrificio por nosotros. Vamos a ver qué encontramos
importante en este versículo de Judas 1, del 20 al 21, Nidia. Ajá, y dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es la receta para qué. Vida eterna, ¿no? La vida eterna. Sí. Esa, ¿verdad? Es lo que es la promesa de que nos da el Espíritu, que si nos mantenemos en él, pues en el amor de Dios. Conseguiremos, ¿verdad? No será otorgada la vida eterna, como nos fue prometido. En la versión de Nueva Versión Internacional dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. Amén. Amén. Sí, pero creo que también es importante resaltar que eso en nuestra época, sí sabemos ya y lo hemos repetido muchas veces, que es difícil porque sabemos que Dios está con nosotros todos los días, pero también está con nosotros cuando nos reunimos en su nombre, 2, 3, 4 personas. Pero nosotros realmente, en la mayoría del tiempo, las personas en los trabajos, más que nada los que trabajan, que están más tiempo en oficinas y esas cosas, están haciendo un trabajo secular que no tiene nada, no tiene una justificación para estar pensando o haciendo cosas que tienen que ver con la obra de Dios en la tierra. Entonces, estamos siendo como que bombardeados todo el tiempo con el mundo y entonces creo que ahí es donde cae bien este versículo, ¿no? De que conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo yo me conservo en el amor de Dios? Yo puedo sentir el amor de Dios a través de la coinonía con otros hermanos. O sea que yo también tengo que pasar algún tiempo con otros que tengan el mismo sentir que yo para fortalecimiento. Creo que es importante porque si nada más dejamos que nos congregamos solamente los domingos, pero durante la semana, por lo menos lo que hacemos aquí es importantísimo, que todos los días la gente está posteando versículos bíblicos, se está la gente hablando sobre sus necesidades de oración y todo eso, y creo que eso nos fortalece, esa comunión y estar juntos, porque si fuéramos gentes aislados, mal podríamos entonces mantener esa conexión con el Señor si no tenemos el refuerzo de esa vida comunitaria como cuerpos de Cristo. No sé, pienso que esa parte es muy importante, la experiencia grupal, ¿no? Porque nos fortalece, ¿no? Lo que tú dices es importante, pero yo entiendo que estos versos, estos dos versículos, nos hablan a nosotros de nuestra relación personal íntima con el Señor. Cuando nosotros estamos fortalecidos, aquí dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios. Ese conservaos en el amor de Dios es en esta intimidad mía de día a día con el Señor, en que yo me puedo sentir cobijada, amada, bajo, como dice el Salmo 91, bajo las alas del Omnipotente. Es en esa relación de intimidad que cultivamos por nuestra fe, leyendo la palabra, que nos va edificando y nos va enseñando, el Espíritu Santo nos va enseñando. Yo creo que eso es aún más importante que cuando nos congregamos y nos reunimos, porque lo que tú tienes dentro de ti, lo que ya tú creíste que es inconmovible, por decirlo así, cuando tú estás en la roca inconmovible, es
los vientos de tempestad pueden moverte y zarandearte, pero no te van a tumbar, ¿entiendes? Pero yo creo que es de esta relación íntima, primero yo con el Señor, y después entonces eso cuando nos congregamos, cada uno pone esa experiencia y nos edificamos mutuamente. No sé, pero eso es lo que me da la impresión. Y la fe, el otro día yo estaba meditando sobre eso, o pensando, como dice Miguel, pero cuando estamos pensando, estamos meditando. Y yo decía, Señor, la salvación se recibe por fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. Y entonces yo dije, Señor, por fe también yo recibo todo lo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. O sea, lo que dice en Isaías 53, yo lo tengo que recibir también por fe, yo lo tengo que creer por fe y ponerlo en mi corazón y decir, porque eso es lo que Cristo ya compró para mí en la cruz. Y yo inclusive me acuerdo que oré y dije, Señor, de hoy en adelante, yo decido creer por fe todo lo que tú hiciste en la cruz. Llevaste mi paz, perdonaste mis pecados, me diste vida eterna, me diste sanidad, porque es lo que Dios nos da, lo recibimos siempre por fe. Me di un salmo en estos meses, el Salmo 62:1, que dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Amén. Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudida. Amén. Entonces, Amén. nuestra Amén. dependencia con Él, y cuando nosotros lo hemos aceptado como nuestro Salvador, es para los buenos y malos tiempos, para todo Amén. tiempo. Esperar delante de Él en silencio, muchas veces Él sabe lo que vamos a decir, ¿no? Lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón. Solo eso que tiene. Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí hay dos palabras que hoy cuando los revisé, ¿verdad? Son dos palabras que son bien importantes y que tienen que ver mucho con lo que hemos estado discutiendo. ¿Y quién me dice cuáles son esas dos palabras ahí que son bien importantes? Unánimes y juntos. Unánimes. Unánimes. Juntos. Podemos estar juntos. Todos, unánimes. todos unánimes. Hay otra. Y juntos. Eh, Todos unánimes. Estaban todos. Ajá, ok. Es que Fíjate, el punto es que no es lo mismo estar juntos que estar unánime. Unánime. En mi versión dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Yo estaba viendo, me estuvo curioso porque estaba verificando distintas, la palabra de Dios para todos, la versión internacional, la Dios habla, y sí, en donde único aparece el término unánime es en la Reina Valera. Todo lo demás lo traducen como estaban todos juntos en el mismo lugar. Quizás las otras veces lo cambiaron porque puede ser confuso. Las palabras unánime y juntos pueden ser sinónimos. Entonces, pues, quizás ellos quisieron presentar una forma más pues, es como también es una forma más, o sea, están haciendo la traducción de una forma más actualizada. Y pues la palabra unánime, pues a lo mejor no es una palabra tan del día a día, del hablar común diario, o sea, no sé. Pero yo creo Pero que me le estuvo quitan, interesante eso. que le quitan significado a lo que está diciendo la escritura. Porque Por eso, pero la es cuestión bien es que importante el todas las unánime. demás son las que no lo tienen. La palabra clave es unánime. ¿Sí? Que también el Espíritu Santo y sobre todo
ya quizás no solamente individual, sino en términos de iglesia, que nos manda a estar unánimes todos juntos y esperando en oración la promesa del Señor. Es como Benjamín decía ahorita, que es necesario, ¿verdad?, el congregarnos no solamente los domingos, sino estar unidos unos con otros, perseverando y orando unos por otros. Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Ahí tenemos, ¿verdad?, parte de las herramientas que Dios nos da para que nos podamos mantener firmes en esa fe. Benjamín, síguele hasta el 18. Ok. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Resumiendo lo que acabas de leer en pocas palabras, que podíamos decir que tomamos la fe. Sí, no, aquí hay que, como bien lo dice, no es la armadura de Dios, que yo no tengo realmente los recursos para poder enfrentar las acechanzas del maligno. Yo me tengo que acoger a los recursos que el Señor me da, que es esa a través de la fe, a través de buscando su justicia, y a través de la misma palabra, ¿no? O sea, exacto, la verdad, para que podamos resistir las cosas, claro, y para poder resistir, pues, todo, como ahí decían los dardos, ¿no? Que el maligno nos está tirando diariamente, ¿no? No es que vamos a ser perfectos, pero al menos por probabilidades que yo me equivoque y estoy vestido con la armadura y el diablo no me va a poder hacer muchas cosas si no me va a poder hacer nada si tengo esa armadura puesta. Y si te mantienes atado, ¿verdad?, al Espíritu Santo siempre, que Él será es la guía y el sostén para que nosotros, y nos da, ¿verdad?, la fe, nos da la palabra para que nosotros pues podamos permanecer unidos a Él. Ahora vemos que también, ¿verdad?, el Espíritu Santo intercede por nosotros, y en Romanos 8, del 26 al 27 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahí se la voy a leer en la parte de Nueva Versión Internacional, que dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. O sea, que eso también tenemos, ¿verdad?, que el Espíritu intercede por nosotros, y muchas veces, como yo siempre les he dicho, nosotros no conocemos el futuro, ni sabemos muchas veces qué pedir, y si lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo bien y conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios espera de nosotros,
pero ahí el Espíritu también intercede por nosotros para que conforme a la voluntad de Dios, pues nos sean concedidas nuestras peticiones, ¿verdad? Amén. También tenemos que el Espíritu conoce nuestro interior y en 1 Corintios 2:11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que de la misma forma que el Espíritu intercede por nosotros, pues Él conoce lo que está en nuestro corazón. Y de esa misma forma, ¿verdad? Conforme a lo que está en nuestro corazón, pues también Él intercede. Y pues podemos ya para terminar la conclusión de este estudio que hemos hecho, que el conocimiento del Espíritu Santo ha hecho su residencia en nuestras vidas. O sea, podemos decir que cuando recibimos el Espíritu Santo, como hemos dicho, nos selló, nos hizo hijos de Dios para siempre y Él lleva a cabo todas nuestras funciones milagrosas, que Él mora en nosotros para siempre y que no nos dejará o desamparará. Es causa para que tengamos gran gozo y consuelo. Y damos gracias a Dios por el don inefable del Espíritu Santo. Y con esto concluimos el estudio.